Hola, hola a todos y bienvenidos a su podcast favorito, Pal Alma. Hoy traemos un episodio totalmente diferente. Queremos compartir con ustedes un estudio sobre la Navidad. ¿Por qué celebramos Navidad? ¿Cómo debería ser la actitud de un cristiano frente a la Navidad? Y otras cositas más. Pero antes de esto queremos contarles que tenemos un nuevo integrante en la familia Pal Alma y se los vamos a presentar en 3, 2, 1. Nuestra nueva mascota, queremos presentárselos, pero pasa algo, todavía no tiene nombre. Así que en estos días vamos a hacer una cajita de preguntas en nuestras redes sociales para que nos ayuden a escoger el nombre, porque no lo podemos dejar así en él. Entonces, la nueva mascota y le vamos a estar escogiendo el nombre. Entonces, hoy, bueno, ahora sí, no voy a decir algo, ¿no? Vamos a iniciar y hoy nuevamente tenemos a nuestro, no, ya eres de la casa, Hola. Samu. Vamos a hacer hoy el estudio que inicialmente les conté. ¿Quieres cargar a Mascotín, que no tiene nombre, sí? Y vamos a iniciar el contexto de por qué nosotros como cristianos celebramos la Navidad, puesto que ya muchos de pronto se ha escuchado, como escuchamos siempre rumores de, ay no, es que la Navidad es una celebración, vale la redundancia, una celebración pagana, que yo no sé qué, que yo no sé cuántos, pero realmente detrás de todo esto hay un contexto, pues pese a que en la Biblia no dice que se celebra exactamente el 25 de diciembre de cada año, hay, digamos que hay un trasfondo detrás de todo eso que hoy queremos hablarle un poquito. Y más allá de que si es en enero, en febrero, en diciembre, en marzo, detrás de esto hay algo muy importante que es realmente Cristo. Entonces hoy queremos hablar de esto, quiero iniciar esto diciendo que el nacimiento de Jesús, más que algo así súper rígido de una fecha, creo que es el cumplimiento de una profecía que vemos en la palabra y que es como ese, es la esperanza para nosotros de decir, hay un Salvador para nosotros. Después de todo lo que tenemos, esto es una promesa cumplida de que iban a ser un Mesías y me parece muy, muy bonito porque hubo el cumplimiento de esa promesa. Entonces, eh, dale like. Entonces creo que esto nace desde eso, nace desde el cumplimiento de una promesa que vemos en varias porciones de la palabra, en Isaías 7:14, Miqueas 5:2, Isaías 9:6, que hablan de ese nacimiento de que iba a llegar un Salvador para nosotros, que iba a ser la luz en medio de tanta oscuridad, que iba a ser el Emanuel, Dios con nosotros, que igual más adelante también vamos a indagar un poquito sobre eso, y que se ve el cumplimiento en la palabra también en Lucas de capítulo 1 del 33 al 33 y en Mateo del capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, versículo 21. En estos vemos el cumplimiento y me parece muy asombroso porque aparte de eso, de que se cumplió, es la esperanza de que así como se cumplió esa profecía, se va a cumplir la profecía de que Cristo vendrá. O sea que tenemos una esperanza viva. Y en estos momentos, para mí, yo creo que esta Navidad, las Navidades son como esa esperanza de que Cristo va a volver por nosotros. No sé, Samu, tú Bueno, no, sí. lo que ya Hola, digo. otra vez. No, pues realmente este tema es muy brutal y yo personalmente creo que muchas veces se nos olvida como el sentido de la Navidad o de pronto es como que se normaliza, ¿sí? O se vuelve tan cotidiano que realmente solamente como que esperamos, ay, el regalo, el estreno, qué me voy a poner, la fecha del qué voy a cenar, cuántos 24. tamales voy a comer. Entonces yo creo que eso ha sucedido mucho y también hay algo muy fuerte que últimamente ha tratado de suceder y es que la Navidad ha querido perder su sentido. Muchas personas, muchos líderes, muchas, em, digámoslo como personas como de alta influencia, han tratado como de dañar el significado verdadero. Ujú. Muchos han
bueno, como que no, vamos a buscar pues cuál es el origen verdadero, no, que es que la Navidad surgió para tratar de tapar esas otras tradiciones que habían y todo eso, pero realmente como que el origen no es ese y muchas veces se ha tergiversado para hacer tachar como la Navidad de que no es una celebración con un origen en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede también? Por ejemplo, la Navidad ha sido muy llevada a qué? A lo comercial, al gastar mucho dinero, o que la Navidad es nada más fechas para gastar y gastar y gastar, un consumismo exagerado, con imágenes de Santa Claus, con esto de que no consume, tómate la Coca-Cola, que lo otro, eso. Ah, Sí. bueno, eso se tiene que censurar. Sí, esto no es publicidad. Bueno, como que siempre se ha tirado a que ese consumismo de que, ay, el regalo que lo tengo que tener, también a esas cenas exageradas, aunque tanto Qué de comer, rico. pero siempre como que se tira que, es la cena Ujú. de Navidad, el 25 paseo de olla y todo eso. Entonces yo creo que realmente muchas veces se pierde ese significado verdadero y que se tiene que recuperar dentro de los mismos hogares, ¿sí? Dentro Ujú. de las mismas casas, dentro de las mismas familias y en los corazones de las personas. Samu, creo que, por ejemplo, hoy voy a buscarlo acá. Veía una publicación que me pareció muy linda. Es como a ver, espérame, yo la busco. Que dice que lo que tú decías, que la Navidad se ha vuelto algo de consumir. Tengo que comprar regalos y vivir afanado de, ay, tengo que comprar regalos, tengo que hacer esto, pero veo una publicación que me pareció muy bonita que se titula ¿Quién te dijo que la Navidad tenía que ser extravagante? Está bien si no pudiste comprar un arbolito este año, está bien si no tuviste ropa nueva esta vez, está bien si no pudiste decorar demasiado, la primera Navidad fue simple, no está mal si la tuya también lo es. Lo sencillo también es bueno. Ninguna de estas cosas es indispensable. Lo único indispensable es tener a Jesús sentado en tu mesa. Me pareció increíble porque en medio de tanto consumismo, como tú decías, olvidamos lo realmente importante que es Cristo, que es realmente ver que detrás de todo lo de la tradición hay un Mesías, un Cristo que vino que, y nació en un pesebre, que decía acá que pues que la primera Navidad fue sencilla porque Jesús nació en un pesebre, ¿cierto? Nació no tal vez como muchos lo esperaban, lleno de lujos, como un rey, ¿cierto? Que todo el mundo esperaba algo así, pero no, él nació muy humilde, o sea, en un lugar muy sencillo y a veces queremos en estas fechas tirar la casa por la ventana y, ay, lo que es, pero tal vez la Navidad realmente es algo simple, es simplemente entrar en un estado de adoración por el que vino a salvarnos, por el que vino a ser la luz para nosotros. Y me parece muy importante no es la Navidad y lo que hagas en la Navidad, sino es en quién pones tu mirada en esta Navidad. Jesús en la mesa. A veces no, ay, no, que la cena, pero pues lo más importante es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, que es, digamos, que nuestra porción, lo que debemos de tener. Entonces, me parece muy lo uno con lo que tú decías de que nos volvemos muy comercial, lo que tú decías, Papá Noel. Jo, jo, jo. Papá Noel es algo creado para el consumismo, pero no es nada, no es así, no es bíblico, es así, no es nada. Entonces, eso me parece muy lindo y que en esta Navidad, tal vez sí, hoy yo sé que en esas Navidades tal vez hemos perdido o muchos han perdido familiares, han hecho, de pronto no tienen dinero para comprar, de pronto no tienen dinero para viajar donde están sus familiares, de pronto, bueno, entre tantas cosas que pueden pasar, que escasez, un problema familiar, pero que no perdamos de vista lo realmente importante, que puede faltar todo, pero lo más importante es Cristo, ¿sí? Porque a veces yo escuchaba hace días que alguien me decía que le pasó un problema y me dijo, no, pero es que es Navidad, pero si nos podemos saber todo el año podemos tener problemas, ¿cierto? Pero lo más importante es sentarnos a mirar, Cristo es el centro, o sea, no es, y aún en medio de esa dificultad, Cristo está, porque Él vino a ser la luz. Entonces, eso me parece muy... Samu, ¿tú por qué crees que de pronto celebramos la Navidad? ¿Por qué? Porque sí. Ah. Porque los cristianos celebramos la Navidad.
Si ¿Y es por algo qué? que es muy Sí. pagano, que ta. Porque los cristianos y porque todo el mundo celebra Navidad. Muy Mm, brutal porque esta celebración nace y creo que todo el mundo se acuerda de esa celebración o dice, ah, diciembre siempre tiene algo. ujú, Em, y siempre, por ejemplo, en las villancicos, empezamos eso, está como las canciones que siempre hablan sobre Jesús o ujú, el niño Dios, o siempre está como que, ay, ¿qué le trajo el niño Dios? O cosas así. Entonces, digamos, es como muy chistoso porque siempre ha estado esa noción, pero últimamente, mm, lo que les mencionaba al inicio, se ha tratado como de tapar la raíz original, la raíz de todo que es Cristo. Porque esta celebración nace de qué? De cómo nosotros conmemoramos, cómo nosotros celebramos y cómo siempre todos los años recordamos ese nacimiento de ese ser tan especial que es Dios. Y ahí, digamos, creo que es importante empezar a ver esta celebración como una manera también de acercarnos al corazón de Dios, una manera en la que digamos, bueno, Él nació, hoy es el cumpleaños de eso, ¿Qué pasa el cumpleañero? pero es como también aprender a pedirle a Dios y decir, bueno, Jesús tiene que nacer en mi corazón, Ujú, Jesús tiene que nacer también en mi casa, Jesús también tiene que nacer en mi familia, en mi entorno, en mis amigos, donde estudio, donde trabajo, en tu iglesia local, donde sea, siempre tiene que estar Cristo naciendo constantemente en el corazón y por qué no más en estas fechas, donde más podemos compartir, donde más podemos decir, bueno, vamos a estar juntos para em, y ver a ese Jesús que nació. Lo que me llama mucho la atención es que, y para como ir entrando un poco más en esas cosas, bueno, no sabemos exactamente cuál es la fecha del nacimiento de Jesús, ¿no? ujú, Pero sí se estima que es por estas fechas. Porque pues obviamente hay ciertos estudios, por ejemplo, hay varios que dijeron, bueno, puede ser en estas fechas, de aquí hasta por ahí el 7 de enero más o menos. Em, porque se pusieron a investigar, por ejemplo, hay fechas que nos dicen, bueno, Elizabeth, la prima de María, que ya quedó embarazada de Juan el Bautista, y más o menos como a los 6 meses del embarazo, María quedó embarazada. Entonces, digamos, ahí se pueden hacer como unos cálculos con el libro de crónicas, porque ahí nos especifica cuándo eran como las fechas en las que los sacerdotes, si tenían, por ejemplo, esposa en este caso, podían como ir con la esposa, estar en su tiempo, porque tenían obviamente ciertos ciclos en los que podían estar con la esposa, otros en los que tenían que estar en su turno de trabajo, ¿no? Ya con eso, pues obviamente se puede ir como sacando la fecha o como un tiempo más en específico de cuándo habrá sido en el que Juan el Bautista quedó en Concepción, cuándo más o menos Jesús quedó y tira para estas fechas. El origen de por qué es el 25 o el 24 realmente se da porque hubieron ciertas como descuadres en unos calendarios romanos y que tenían ese tiempo, pero también algo muy brutal y es que esta celebración se ubicó específicamente en ese tiempo porque para los tiempos en que el Imperio Romano, como que dijeron, bueno, el cristianismo sí es como nuestra religión, entonces full ujú. así, católico forever. Ay, Por esos tiempos dijeron, bueno, vamos a poner esta fecha específicamente en este 24, aunque realmente desde antes de eso ya se celebraban esas fechas. como legalizado. Sí, como que dentro del mismo también el pueblo judío se celebraba ya en esos tiempos, pero bueno, vamos a ponerlo acá. Es muy chistoso porque hay algo que se llama el solsticio, que Ujú, es como realmente como una celebración pagana y pusieron esta misma celebración en esa misma fecha. Mucha gente trata de tachar eso como que no, la Navidad siempre para ujú, controlarnos, los cristianos y todas sus vainas, nos tapan esto, pero realmente cuando nosotros estudiamos lo que es eso, el solsticio es realmente muy fuerte porque hay muchos sacrificios que dañan. Por ejemplo, uno de esos es a los niños. Habían muchos sacrificios, sacrificaban a los niños. Entonces realmente esto es como ver cómo Dios también ordena las cosas para apagar la oscuridad y como lo dice la palabra ujú, en los versículos, ha llegado como la luz que se alumbra. O
que alumbra como digamos la verdad, pero también que, como lo dice Juan capítulo 1, la oscuridad no pudo prevalecer ante este. Algo también que me llamó mucho la atención que estos días yo escuchaba era que para por ejemplo, los meses de diciembre, esos finales del año, los días duran más, Ujú. es decir, el día hay más sol, más tiempo de sol. Entonces es como Y que las la luz noches. prevalece ante la oscuridad. Y es muy brutal. De hecho, entonces entramos ya entonces, por ejemplo, en esos versículos donde dice, entonces llegó la luz del mundo, llegó nuestro Salvador en las mismas fechas. Otro Ujú, dato súper brutal es que para estas fechas es, o las fechas en las que nació Jesús, se celebraba algo que eran las fiestas del tabernáculo. ujú, Estas fiestas del tabernáculo, bueno, ¿qué eran los tabernáculos? Los tabernáculos eran los lugares en donde en aquel momento se sabía que la presencia de Dios estaba. Entonces celebraban cómo la presencia de Dios se revelaba, bueno, directamente al hombre no tanto, era muy complejo, por eso vino Jesús, pero cómo en estos lugares en específicos la presencia de Dios se posaba, por decirlo así. Y era esta celebración muy brutal. También es verlo, bueno, llegó el tiempo en el que la presencia de Dios llega a la tierra, llega al hombre, llega al mundo. ¿Por qué? Porque como lo dice en Isaías 7:14, la Virgen concebirá un hijo y ujú. le pondrá por nombre Emanuel, y Dios con Emanuel nosotros. significa Dios con nosotros. Es como también ese tiempo en el que, bueno, la presencia de Dios desciende, la presencia de Jesús se hace acá y celebramos esta fiesta. Es una celebración, celebramos como esta presencia de Dios ahora es revelada de una manera más cercana, más palpable. Algo, Samuel, es que tú decías, y ahora antes lo veíamos como un nacimiento físico, ¿sí? Jesús nació, Ver a pero, Jesucito ahí en sí, en el pedazo de no. ay, pero ahora es más un nacimiento, en estos momentos es un nacimiento espiritual, que Cristo nazca realmente en nuestros corazones y que se haga ese Dios para nosotros. Y creo que algo que me parece increíble de la Navidad es que es la manera, yo estudiaba y era que realmente no es como tal un nacimiento, es una reencarnación, porque Cristo ya existía mucho antes de haber nacido, él Una ya estaba, encarnación, sí. ajá, él se hizo hombre, él se hizo carne, Dios hecho hombre, ¿sí? Entonces, eso me parece increíble porque es el mismo Dios y creo que tú más adelante nos vas a hablar de eso exactamente en un versículo, Filipenses, y que es Dios haciéndose hombre, bajándose de su trono para salvarnos a nosotros. Y ese es el hecho, creo que es lo principal de la Navidad, que es Cristo haciéndose hombre para darnos salvación, para luego, tres doritos después, ser crucificado para darnos la salvación, para darnos esa vida eterna. Creo que eso es lo más impactante de todo, que se hizo, o sea, Dios, o sea, el ser supremo, se hizo hombre, se hizo vulnerable como nosotros, se hizo vulnerable como nosotros para darnos esa salvación, o sea, esa vida eterna. Esto me parece eh, muy, muy brutal, o sea, como tanto amor por nosotros, ¿cierto? Que se hizo hombre para que nosotros pudiéramos disfrutar y romper el velo de lo que tú decías, de estar más cerca de Dios. Antes de esto, de que Cristo viniera, nosotros estábamos alejados de Dios. Pero una vez Él vino, Cristo vino y murió, ya pudimos estar más cerca al trono de la gracia, como también lo dice la palabra. Entonces, eso me parece muy bonito y creo que eso es lo que básicamente que deberíamos de celebrar en Navidad, la reencarnación y recordar esa humildad que tuvo Él para venir a la tierra. Y bueno, Samu, cuéntanos otro poquito de cuál debería ser la actitud. Tú tienes algo muy bonito y es cuál debería ser la actitud de un cristiano frente a la Navidad, dejando a un lado el consumismo, que bueno, que pues una cosa lleva con la otra, la comidita, la datida, pero cuál debería ser la actitud de un cristiano frente a esta celebración. Cuéntanos. Ok, creo que hay un ejemplo muy claro y es el de Jesús, pero antes de leer esto, por ejemplo, creo que es aprender a ver a Jesús como un todo, ¿sí? Como que Él es mi mejor regalo, Él es lo mejor que yo puedo Mm, tener, Él es lo mejor que puedo adquirir.
como lo decíamos, por ejemplo, lo de Santa Claus, nace de San Nicolás. Muchas veces se narra de que él viene del Polo Norte, pero realmente el origen de él no es de allá, es de por otros lados, Han sido de por engañados allá en todas sus Europa. vidas. Y realmente, o sea, es muy chistoso porque la historia de eso es como, no tiene casi nada que ver con Cristo, pero a la vez sí, porque eran creyentes de alguna u otra forma. Pero entonces el hecho de que toman esta imagen y por ejemplo hay una marca muy famosa que patentó a este Ujú. súper chistoso y hasta cariñoso hombre, Santa Claus, es como, bueno, lo patentan para una imagen, lo ponen en sus productos y bueno, en todo lado vemos a Santa Claus y Santa Claus y Santa Jo, Claus. jo, jo. Y siempre es como que la idealización de que, bueno, va a llegar y va a traerme un regalo, va a traerme Ujú, algo para yo tenerlo. Y como que siempre está ese de que, bueno, yo, ¿qué puedo hacer para tener eso? Siempre está ujú. como que, bueno, yo vengo, doy el regalito solamente si usted fue bueno, si usted Ush. hizo algo chévere, si no, le doy un carbón. Ah. Entonces, es como eso, o sea, siempre como se trata de tapar y siempre han tratado de tapar el origen de Cristo. Por ejemplo, siempre está como que feliz Navidad, no, felices fiestas. Felices Entonces fiestas. ya como que ya no es Navidad, porque ¿qué significa Navidad? La palabra original es natividad, que significa nacimiento. Entonces es muy brutal pero muy triste muchas veces ver cómo tratan de tapar esto. Y claro, siempre está lo de que, bueno, seamos todos Mm, iguales, respetemos lo del otro, pero es que realmente la celebración no nace de algo neutro, no nace de algo subjetivo, nace de algo objetivo, algo verdadero, que es Cristo, el nacimiento del Salvador. Entonces realmente el hecho de tratar de taparlo es como decir, bueno, vamos a aprovechar esto y vamos a dejar que la gente, pues, compre sus cosas, vamos a patentar nuestro muñequito, a que se enamoren de él, traten de consumir, siempre buscando los regalos para ujú, tratar de esto y siempre tratan de hacer cosas buenas como para que lo ujú. obtengan. Y creo que contradice mucho también lo que es Cristo. Dice en Filipenses capítulo 2 versículo 3 al 9. Vamos a leer esto que es un poco largo, pero ya los vamos a entrar. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para ir respondiendo a lo que Nata decía, claro, como tenemos esta tendencia y hay muchas cosas que se tratan de interponer ante la verdad, siempre vemos como el, bueno, el yo qué puedo hacer, yo cómo me puedo superar, yo cómo puedo reflejar buenas cosas y se pierde el verdadero sentido que es Cristo. Acá, y es muy chistoso, muy brutal también, porque bueno, siempre vemos Navidad y decimos, bueno, estamos en familia, nos vemos las películas que ponen en El televisión. Grinch. Ahora nos van. ¿Entiendes? Y siempre como que, bueno, las películas y todo esto, y como que el espíritu navideño, el hecho de que, bueno, todos juntos, dando al otro, y es muy chistoso porque, claro, tratan de sacarlo, pero la raíz es Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo nos dijo? Jesús muchas veces cuando predicaba, y en gran parte hay varios versículos, nos hablaba sobre cómo yo tengo que ser con el prójimo. Una de esas está en Mateo 22, 37 al 38, creo que es. Sí, que dice, bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento que claro, eso hay que tenerlo muy en claro, pero también que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay otro versículo en Mateo capítulo 7, Mateo 7, versículo 14, creo que era, ya les digo bien qué versículo es, pero es muy brutal porque siempre estamos con eso de que, ¿qué voy a hacer para
que me llegue el regalo, qué puedo yo hacer, cuántas obras. Pero ¿qué dice acá Mateo 7, versículo 12? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos lo traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. En otra versión dice que en esto se basa la ley. Porque muchas veces, bueno, estamos en que quiero agradar, quiero hacer esto, pero no se basen tanto en lo que yo pueda hacer, sino que más bien, bueno, amo a Dios, amo a Jesús como lo primero, pero eso significa que también puedo amar a mi prójimo, como a mí mismo. Y entonces, cuando yo amo al prójimo, no lo daño, no lo lastimo, no lo golpeo, no lo insulto, no vulnero contra este prójimo, no siento rencor, no siento envidia, no siento egoísmo, no hablo mal de él. Y muchas veces creo que es algo que dejamos de lado, pero se basa en que en cuanto yo amo al otro, y ese amor no va a dejar que yo dañe al otro, porque de eso se trata el amor, de eso habla en 1 Corintios 13. El amor es algo que no nace de un deseo humano o de, como por ejemplo, yo tratar de saciarme o tratar de aparentar algo, sino que nace directamente del amor que Dios demostró. Y dice acá en estos versículos, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás hasta como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Entonces, estas festividades yo creo que es muy brutal el decir, bueno, es de, yo, es muy, bueno, por dos partes. Es más dar que recibir. Creo que siempre ha estado eso y eso es muy hermoso porque eso refleja el hecho de que, bueno, realmente yo amo al otro y no me importa si me da, yo quiero darle. Pero a veces también nos enfocamos mucho en esto, y que bueno, no me voy a obsesionar en que bueno, tengo que dar, tengo que hacer esto y lo otro, porque entonces quedamos en que bueno, yo qué hago, yo qué hago. Y dependiendo de lo que hago, yo soy tan bueno. Dependiendo de lo que yo hago, algo me puede llegar en el futuro o Dios me puede llegar a bendecir. Muchas veces está también eso. Pero creo que uno de los mejores ejemplos que podemos tener es Cristo, que es lo que mencionaban los siguientes versículos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Es decir, cuando yo amo al prójimo, yo estoy amando como Cristo. ¿Por qué? Porque dice que Él, a pesar de que tenía una naturaleza de Dios, Él no tomó esto como una excusa para decir, no, pues realmente acercarme a ellos o pues no hay nada más que hacer por ellos. Realmente, o sea, Ya están perdidos. sí. Miren a ver qué hacen ustedes. No lo tomó como excusa o como me encanta que dice, no fue algo a lo a que aferrarse, ¿sí? Él no dijo, voy a quedarme con eso, sino que dijo, voy a dejar todo eso atrás, Despojarme de mi mi vida. gloria, voy a dejar esto atrás, voy a morir a ello técnicamente y decir, voy a bajar al hombre, voy a ponerme carne y hueso que el hombre técnicamente había quedado, el ADN del hombre había quedado vulnerado, se había corrompido. Pero es muy brutal porque ahora vemos un Jesús que se puso carne y hueso encima, se rebajó al nivel humano, pero él fue diferente siempre. El ADN de Jesús era diferente, como lo dice en la palabra. El ADN de él era un ADN espiritual, un nuevo Adán. Entonces es muy brutal ver cómo él se rebaja, pero aún así siempre siguió siendo puro. Y eso fue lo que él demostró. Demostró humildad, demostró amor, demostró el entregar a otras personas a pesar de que esas otras personas ni siquiera quisieron entregar y más bien lo entregaron a ellos a él para que lo mataran. O sea, es como que ver la diferencia de lo que es la humanidad. Entonces, Dios perfecto, santo, amoroso, que siempre hizo lo posible para que el hombre no tuviera que ser atormentado por sus propias obras, dijo, bueno, voy a dejar mi gloria por un momento y voy a aparecer como hombre. Y de alguna u otra forma siguió teniendo gloria. Pero es muy brutal y de esto se basa la Navidad. ¿Cuál es mi actitud de Navidad? ¿Cuál es mi actitud en cuanto soy bueno, humilde, no hago las cosas para que los otros hagan para mí? No mi obsesión en que cuanto yo hago de eso depende el bien que me Un venga. regalito. Y es el hecho de también empezar a ver a los demás como un poco superiores, no tirársele a uno como que no, yo no valgo nada, no, porque para Jesús usted es muy valioso, lo somos, pero es aprender a que, bueno,
esta persona también es importante y valiosa para Jesús, también es un hijo, hija de Dios. Entonces, el llegar a vulnerar es algo que daña y daña el corazón, tanto el que dañamos como el Como corazón de digamos, uno. Em, y muestra cómo debe ser nuestra actitud y el claro ejemplo es Jesús, que toda su vida reflejó ese amor y esa humildad. Entonces creo que esta celebración principalmente se basa en eso, en acordarnos de cómo fue Jesús de humilde que dijo, no me importa si soy el Dios prácticamente, el ser el más que soy. superior que pueda existir, que lo ha creado todo y todo gira en torno a él. No, pues simplemente lo sigo siendo, pero realmente quiero acercarme a ustedes y poder decir, voy a ser el Emanuel que yo algún Mm, día prometí, el Emanuel que algún día yo le revelé a mis hijos y que siempre esperaron y que llegó el momento. no. Decir, yo estoy contigo. El hecho de todos los días ver a Jesús y decir, Jesús está conmigo, Jesús vive conmigo, Jesús lo dio todo para estar conmigo. Creo que de eso se basa mucho también la Navidad, de ver a Jesús como el mayor ejemplo de amor que puede existir, en que yo tengo que reflejarlo. Porque cuando yo amo a Jesús, empieza en mí a desatarse un amor muy grande por el prójimo. Creo que eso es como principalmente lo que podemos hablar de qué se va tratando la celebración, de conmemorar a Jesús nacido. Y aquí quiero una frase que me pareció muy linda, es: Navidad es Cristo bajando del cielo para venir a la tierra para traer salvación de nuestros pecados. O sea, es Cristo, baja, vive sus 33 años, nace, vive, hace su evangelio en la tierra, pero después muere por nosotros. Y la promesa, como le decía inicialmente, es que Él volverá. Y algo que tú decías, es que estoy leyendo un libro que me pareció muy impactante, y es que siempre esperamos regalos, ¿cierto? Siempre esperamos que nos den regalos, siempre esperamos que el niño Dios, ay no, Santa Claus no, pero que esperamos esos regalos, esos detalles, pero creo que el regalo de Navidad ya lo tenemos. O sea, ya el regalo ya está, el más grande regalo ya está, solamente que de pronto no lo vemos y no tenemos esa conciencia de que ya está. Pero dice, cada regalo revela el amor de Dios, pero ningún regalo revela su amor más que los regalos de la cruz. Estos venían no envueltos en papel, sino en pasión. No estaban alrededor del arbolito, sino en cruz, sin cintas de colores, sino con salpicados con sangre. Y me parece muy brutal porque, listo, Cristo nació. 24 de diciembre, bueno, el que sea, pero Cristo nació, pero ¿cuál era el que fuera crucificado, que tuviera una muerte de cruz, como tú le decías en el versículo, y que fuera crucificado y que salpicara sangre para el perdón de nuestros pecados? Realmente el nacimiento tiene un fin, y el fin es que nosotros podamos ser salvos a través de Cristo. Y me parece muy brutal porque el regalo ya está. O sea, el mayor regalo que podemos obtener en esta Navidad no es el iPhone 17 Pro Max, mejor dicho, el carro, mejor dicho, todas esas cosas, sino que el regalo realmente es la cruz. Es realmente ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nació, se hizo hombre, sí, pero también, ¿cuál era el fin del nacimiento? Que Él muriera en una cruz por nosotros. Creo que es el mayor regalo. Y algo que también leía en estos días es que la teología se basa en cuatro pequeñas partes, cuatro pequeñas palabras, y es: Jesús murió por mí. Y eso lo es todo. O sea, como que al final puedes tener muchas cosas en Navidad, puedes cenar, puedes tener regalos, puedes tener a tus seres queridos, pero si al final no tienes la salvación, no tienes No, Navidad. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes Navidad. O sea, no es como, sí, regalos. pero el sentido de... Pero ¿cuál es el sentido de la Navidad? Cristo viviendo en mí, Cristo naciendo en mí. Y eso me parece brutal, porque como tú le decías, le perdemos el sentido. Por tanto comercio, por tanta cosa, le perdemos el sentido a la Navidad. Y a veces como cristianos caemos en eso, como que, ay, Navidad, sí, sí, es chévere compartir en familia, pero qué lindo que este 24, bueno, ya pasó, hoy cuando salga este capítulo ya pasó, pero qué lindo que en lo que queda de Navidad, de diciembre,
podamos realmente contemplar la belleza de nuestro Salvador, sentarnos y adorar realmente, o sea, que sea un tiempo de adoración, sea un tiempo de derramarnos a Él y decirle, Señor, te necesito, nace en mí, porque tal vez llevo como cristiano mucho tiempo o no tengo, no llevo nada como cristiano, pero necesito que vivas en mí, necesito que mores en mí, que haya un nacimiento espiritual, porque tal vez yo no pude ver el físico como de pronto los pastores, como los magos, bueno, sí, Los Reyes los Magos. Reyes Magos, María, José, pero que hoy haya un nacimiento espiritual. Y eso creo que lo lleva todo. Y ya lo que resta de aquí en adelante también es contemplar la obra de Cristo consumada, ¿cierto? Ya listo, murió en la cruz, pero también Él va a venir por nosotros. Ya es tener la esperanza de que la obra de salvación ya está. Falta es como, chan, charan, que termine. Ah, que termine ya y que Cristo venga en las nubes y ya, creo que es como lo que nos queda ahora esperar. No sé, Samu, con qué quieras concluir. No, pues realmente creo que es importante y esencial. Si de pronto hemos escuchado muchas cosas que nos distraen o que como que niegan la verdad de Cristo, creo que es importante también averiguar muy bien e informarse muy bien, porque realmente ver esto, literal, el centro es Cristo, el centro es Dios. Es tan brutal porque, por ejemplo, los villancicos son literal worship. O sea, los villancicos son nuestro worship, son nuestra banda, sí, nuestro... Sí, o sea, es muy brutal. Tú miras las letras y las letras son súper worship, o sea, es Cántese una, adoración. cántese una. ¿Cómo es que dice? Entonces, niño, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven a Verde, santos. tarde, santo. Esas letras son como que, wow. Ven. O sea, muchas veces nos acostumbramos a solo cantarlo en una novena, cuando la verdadera letra es empezar a decir, uy, esta letra realmente adora, o que todo gira en torno. Y es ahí el hecho de que no podemos negar que todo gira en torno a Cristo. Para finalizar, yo sé que de pronto, acá principalmente en Colombia es muy tradicional, de pronto en otras partes del mundo sí se ha perdido mucho, en Estados Unidos o en otros lugares, como que trata de perderse un poco, pero siempre las celebraciones que hay a su alrededor y siempre esta misma celebración en su esencia está el adorar a Cristo. Y por ejemplo, el Thanksgiving o la acción de gracias, creo que es algo muy brutal, que es un poquito más antes, pero es hasta ver cómo también tratan de llevar esto a como a todo el tema de lo comercial. El Thanksgiving entonces ya no es de la acción de gracias, sino ver cómo me saco algo en el Black Friday. Entonces es como, Dios mío, o sea, empezar a, bueno, ver que realmente me lleva a Cristo, que realmente nace de Cristo, y no significa que no hagamos Black Friday o si vemos un Santa Claus por ahí en la calle lo dañemos, no, no se trata de eso. Se trata es de, más bien, bueno, esto está, pero realmente me voy a enfocar en lo que es la esencia que es Cristo. Es Cristo. Creo que eso es importante y ver cómo todo gira en torno a Él. Súper, Samu. Bueno, eso fue todo por hoy. Ya. Muchísimas gracias por estar de nuevo en este capítulo, en este estudio que quisimos hacer especial porque sé que a veces es muy conflictivo, es muy... y nada, recuerden que Cristo es la esencia, como lo decía Saúl, de la Navidad. O sea, no es Santa Claus, no es el comercio, es Cristo, es que realmente Cristo nazca en nuestros corazones. Y muchísimas gracias por estar acá. Van a ver próximamente los nombres, las opciones para nuestra nueva mascota. Mire, hola. Muchísimas gracias y recuerden que esto es Pal Alma.